Eh, Quiero partir con este verso porque fue una de las cosas que Dios me dio para poder compartir contigo esta serie de este hermoso tema que es eh, derribando fortalezas. Si bien es cierto, hemos comenzado nosotros a hablar de esta verdad a través de este pasaje del libro de Corintios, para que nosotros podamos comprender y entender qué es lo que la Escritura nos quiere dar a conocer. Vamos por favor a leer dos versículos en esta hora y compartir de ello. En el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4 y 5. Búsquenlo por favor y empezamos en esta hermosa hora a compartir estas verdades que van a transformar tu vida, verdades que van a traer liberación, van a hacer que la obra del Espíritu Santo sea tan real en tu vida, de tal forma de que cuando aquellos hombres que te conozcan puedan verte que ya no eres la misma mujer que eras antes de escuchar este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos listos, iglesia? Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 10: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es uno de los versículos que inicié esta serie, pero también quiero leer esa parte de la escritura que nuestra hermana Elena estuvo leyendo hace un minuto, como dice Jeremías 23, 22. Pero si ellos, dice la palabra, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus, ¿qué dice ahí? De la maldad de sus, ¿cuántos están conmigo? Búsquenlo por favor. Jeremías capítulo 23, verso 22. Hay una palabra muy hermosa, porque el pecado no es simplemente una acción que tú cometas, sino que es la visualización de algo que se está ejecutando, que va a afectar tu presente y tu futuro. Por eso ve conmigo la palabra. ¿Qué dice la escritura? El verso 22, ¿ya lo tienen? Díganme amén si lo tienen. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué tremenda palabra, iglesia. De la maldad de sus obras. Quiero orar antes de seguir, por favor. Como tú allí que estás, inclina tu rostro conmigo y oremos. Señor, yo te doy gracias. Vengo yo, crece tú en esta hermosa hora. Sé que tú eres un Dios grande y poderoso que guía a tu pueblo a grandes cosas. Y sé, Señor, que tú eres quien habla a tus hijos, como sabes hacerlo conmigo. Mas yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, sé tú, Señor, hablándonos hoy y siempre. Sé yo menguando, Señor, más cada día, y tan solo para oír tu voz y para poder aprender de ti, como lo hicieron tus siervos los apóstoles, Padre. Quiero ser en este día en adelante ese hijo tuyo que aprenda de ti en lo secreto, para anunciarlo en público, las grandiosas obras de tu palabra. Y gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta es la última parte de esta serie de lo que es derribando fortalezas. Si bien es cierto, hemos venido hablando nosotros en un inicio, ¿qué es una fortaleza? ¿Y cómo se forma una fortaleza? ¿Y cuán peligrosa es que tú no la conozcas? Y mucho más cuando te vuelves un hombre donde simplemente es llevado por sus emociones y no conociendo tu naturaleza humana. De tal forma que todo lo bello que tú pudiste haber realizado, estás propenso que conforme pasen los años, tú mismo lo vuelvas a destruir.
¿Y sabes por qué? Porque estás llevándote tan simplemente por tu naturaleza, la cual está vendida, dice condenada el pecado en la carne, lo cual te hará cometer tantas cosas que tan solo recordándolo te va a amargar el alma, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hiciste. Y no te culpo, y Dios tampoco, porque si bien es cierto, Pablo, el apóstol Pablo nos habla y nos dice: hay una ley que se levanta en mi mente y me lleva cautivo a la ley de mis miembros, lo cual me hace hacer las cosas que yo no quiero, porque las que yo quiero no las hago, mas las que yo no quiero, esas son las que hago. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me podrá librar de esta carne de qué? De muerte. Gálatas capítulo 5 nos vuelve a hablar para darnos a conocer cuáles son las áreas donde esta naturaleza carnal se mueve y qué frutos tiene. Hablamos frutos de la carne: pleitos, contiendas, herejías, hechicería, enemistades, lujurias y muchos más, que si comenzamos a buscar a la luz de la Escritura nos vamos dando cuenta que todo hombre que camina en su naturaleza y no ha entendido lo peligroso que es vivir en ella, todo lo que está haciendo es destruir lo bueno, lo santo, lo puro que Dios estableció en la tierra, que es la familia. Y el regalo más grande que Dios le dio a la familia son los hijos. Pero cuando un ser humano vive bajo ese diseño, bajo esa humanidad, está propenso a cometer tantos errores. Por eso es que cuando el hombre no conoce, les hablaba eso en las semanas que han pasado, les decía que cuando el hombre no conoce su naturaleza, está propenso a destruir lo que en un principio con tanto amor lo edificaron. Cuando lo conoció a su pareja, le declararon amarlo y hacían todo lo posible y lo imposible tan solo por estar con el ser amado. Hoy que ha pasado años, ya no lo quieren ver, ya no lo quieren ni oír, ya no lo quieren ni siquiera dirigir la palabra. ¿Y saben por qué? Porque solo viven por sus sentimientos, solo viven por sus emociones, solo viven por lo que ellos creen y no por lo que la palabra de Dios dice. Por eso el apóstol Pablo: aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Significa que tu vida como hija de Dios no está que tú hagas las cosas con tu humanidad, con tu sabiduría, con tu fuerza, sino lo hagas usando las armaduras de Dios, que son poderosas en Dios. ¿Para qué dice la palabra? Para destrucción de fortaleza. Ahí voy a llegar en esta hora. Voy a llegar a hablarte de aquellas cosas que muchas veces no has podido comprender, por lo cual muchas veces, dejándote llevar por tu naturaleza, te has metido en problemas tan grandes. Y cuando pasaron esos problemas, te diste cuenta que el problema lo hiciste por cosas tontas, conceptos, ideas, pensamientos. Y como no tuviste un carácter formado, te llevaste por medio del orgullo a muchos años guardado en tu corazón, y no reconociendo que a la persona que un día declaraste amarlo, lo heriste, lo apuñalaste y poco más lo mandas a la tumba. ¿Sabes por qué? Porque simplemente eras un hombre que caminaba bajo los diseños humanos. No hay, escúcheme lo que le voy a decir, ninguna pared cae a tierra si primero no hay una fisura. Ningún ser humano es lo que es, sino que hubo algo que lo causó, algo que lo hizo ser como es. ¿Me dejo entender? Y si nosotros como seres humanos no reconocemos esas fortalezas que hay dentro de nuestra mente, las cuales muchas veces han hecho murallas de protección de preceptos y conceptos, de tal forma que ha limitado a la palabra de Dios para que resplandezca en nuestro ser interior, de tal forma que sea la luz que nos guíe al final de un pasadizo oscuro hacia una salida gloriosa. Ha sido aquellos prejuicios que muchas veces, por no identificarlos, hemos dejado que eso sea nuestra guía, que la cultura, que la educación y que los malos ejemplos que nuestros padres nos dieron han hecho que esos tipos de enseñanzas equivocadas
y tradiciones y religiones equivocadas nos lleven por un destino donde Dios nunca quiso que el ser humano llegara. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si nosotros no identificamos aquellas cosas, no habrá esperanza en tu vida. Escucha lo que te digo. Y no habrá esperanza en tu familia. Pero Dios te dice: yo tengo pensamientos de bien, iglesia, y no pensamientos de mal. Que para esto, dice la palabra, vino el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. El pecado, dice Jeremías, activa, ¿qué activa? Obras que han venido haciendo una edificación. Una obra es algo que se construyó de día a día, mes a mes, año a año, y cuando se culmina se ve algo tan grande, tan fuerte, que verdaderamente toma tiempo para destruirla. Eso se hace en el mundo espiritual a través de la maldad, del pecado. Por eso podemos oír hoy a mucha gente decir: yo soy así y nadie me va a cambiar. A mí tienen que escucharme. ¿Han visto eso? Fortalezas son tan altas, más altas que la palabra de Dios, por la cual no lo dejan que la luz del evangelio entre a su mente y traiga un cambio, una transformación. Su costumbre y la atmósfera que los rodea a ellos está tan lleno de ese tipo de diseño que no deja que la palabra de Dios resplandezca en su corazón y en su mente para decir: basta ya de murmuración, basta ya de chismosería, basta ya de novelas, basta ya de una vida viciosa, basta ya de una vida monótona. Yo no quiero esto, yo quiero ser una verdadera hija de Dios. Pero solo ese día será cuando el hombre diga en su mente y en su corazón: yo ya no más quiero vivir así. Cuando identifique en su mente las limitaciones, los impedimentos y las barreras que hay en su mente, que lo han hecho creer que no puede, que nació así, que vivirá por siempre, y que sus hijos no cambian, que su marido no cambia, y que su familia no tiene solución, entonces, solo entonces, ella nunca encontrará una solución para su vida. Pero cuando ese hombre comience a identificar y decir: Señor, tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová, pero dice a la misma, dice: pero úsame a mí para ser el instrumento de que mis hijos conozcan a ti, Señor. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este lugar con ese pensamiento? Solo cuando tú te vuelvas un ejemplo en Cristo, una imagen del Dios viviente a través de ti, con poder, gloria y unción en tu hogar, tus hijos tendrán esperanza de salvación. Pero si tú no te dejas formar, si tú no te dejas llevar por el Espíritu Santo, tus hijos ni tu casa tendrán esperanza de ser salvos. Por eso dice Jesús: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de él. ¿Cuáles obras? Obras donde el diablo ha entronado en vidas, y por medio de esas vidas en sus hogares, trayendo ¿qué? Borracheras, lujurias, trayendo murmuraciones, pleitos, contiendas, avaricia, robo, fornicación, fortalezas que hoy se han vuelto convivientes con el ser humano. ¿Cuánto me están entendiendo? Fortalezas donde ya la palabra no es en sus vidas. ¿Por qué se ha hecho de ellos? Se ha hecho de tal forma, se ha hecho en sus vidas tan normal. Y se cumple la palabra que en los finales tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Pero qué malo tiene? No es malo, mi hijo, pero está fornicando. Es que tiene su novia, sí, con derecho a todo, pero no se dan cuenta que ese tipo de vida no los conduce a ningún destino. Porque lo que Dios dice en los finales tiempos, Dios juzgará al adúltero, al fornicario, al borracho y todo aquel que cometa pecado. Pero estas consecuencias, estas obras que les hablo, que son manifestadas en nuestro mundo, son porque hay fortalezas mentales,
Fortalezas donde han creído que Dios no puede transformar sus vidas, que Dios no puede cambiar sus pensamientos, que Dios no puede salvarlos de la oscuridad donde se encuentran y trasladarlos a su luz admirable, hacerlos parte de un pueblo santo. ¿Cuántos dicen yo soy un pueblo santo? Por eso cada momento en la vida, cuando tú comienzas a tener esa hambre de Dios, a querer conocer lo que te puede llevar a ser un verdadero hijo de Dios, entonces se cumple la palabra con lo que Jeremías dice aquí. Pero dice la escritura, pero ellos hubieran estado en mi secreto y habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y le habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando tú tienes hambre de Dios, cuando tú tienes deseo de cambiar y tú entras al secreto de Dios, te dice cuáles son las áreas que tú necesitas renunciar, cuáles son las áreas que tú necesitas entregárselo en las manos del Señor y no aprender a luchar con tu fuerza, sino con la fuerza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Siempre me enseñaron esta palabra tan hermosa cuando dice que la familia es un pedacito del Edén en la tierra. Es el lugar de descanso, el lugar de paz, el lugar de refugio y de esperanza. Pero qué duro es ver cuando las casas y las familias es un infierno. Pelean todo el mundo. No hay respeto, no hay dignidad, no hay valor. Yo creo que hasta los animales reconocen entre ellos, pero gente, hermanos, que ni siquiera se respeta. ¿Y saben por qué pasa estas cosas? Porque muchas veces no se les hicieron fundamentos en su vida. No se les cimentaron verdades que traigan en su corazón la libertad para que ellos puedan vivir como hijos de Dios. Hasta que yo no reconozca mis problemas y se los rinda al Señor, yo no voy a poder cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos nosotros de derribar fortaleza, estamos hablando de cuántas veces viene esa fortaleza a manifestarse, cómo opera esa fortaleza, cuánto daño hace esa fortaleza en una vida, de tal forma que ha hecho esa vida cautiva. Y lo puedes ver en las personas que están alrededor tuyo con ese pensamiento que dicen, yo no puedo, ¿qué va a ser para mí? No, sí, nunca va a cambiar. Ya oré, no pasa nada. ¿Te familiar esas palabras? Son gente que tiene problemas, complejos de inferioridad. Tienen, y no solamente complejos, tienen heridas en su alma. Porque la vida les causó mucho daño. Daño porque vivían sin normas, sin reglas en este mundo. Hicieron y deshacieron su vida a su antojo, olvidándose de un Dios grande que nos dejó un manual de vida y se llama la palabra de Dios. Y si el hombre no aprende a vivir bajo esa palabra, lo único que está haciendo es confinar en un destino oscuro su vida y por medio de él su familia. Y los errores más grandes que el ser humano cometa, sus hijos pagarán el precio. Por eso este es el tiempo, iglesia, que tenemos que ser libres de todas esas fortalezas que están en la mente y que muchas de ellas han sido impartidas, como les decía yo, a través de cultura. Nos las enseñaron nuestra cultura. Nos enseñó el lugar donde naciste, tradiciones, religiosidades, y nos hicieron creer que eso es bueno. Que el hombre en casa es el que debe gritar, golpear y hacer lo que quiere con la familia. Cultura, maldiciones. Nos hicieron creer que el hombre puede hacer lo que quiere, de tal forma que la mujer tiene que aguantar todo. Mentira. Lo único que trajo fue una desgracia sobre su generación. Traer una maldición sobre sus hijos, porque esos niños un día serán hombres. Y cuando esos niños sean hombres, harán lo mismo que sus padres hicieron. Él le activó maldiciones. ¿Por qué? Porque los padres no tenían diseño ni principio. ¿Cómo vienen esas fortalezas? A través de la educación. Educación que se imparte en casa, educación que se imparte a través de los colegios, educación que se imparte a través de la vida que tú llevas en casa.
Una vida disfuncional, una vida sin valores, sin principios. Es una educación que nosotros impartimos a nuestros hijos. Cuando verdaderamente nosotros invertimos tanto esfuerzo, tanto dinero para llevar a nuestros hijos a los mejores colegios, sin saber que la mejor educación, la que define el éxito de la vida de ellos, habiendo preparado hacia afuera, está la que tú le vas a enseñar en casa, con tu forma de hablar, con tu forma de pensar, con tu forma de vivir. Porque si tú no eres un hombre donde va a ser el modelo de Jesucristo en la tierra, donde ellos puedan ver el amor, la compasión y aún la misericordia de Dios en esta tierra, entonces ellos no tendrán nada que darle a sus hijos, no nada que darle a su familia, porque ellos no recibieron nada de sus padres. ¿Cuántos están viendo? Por eso que importante es, iglesia, cuando tú comienzas a ver este perfil de que esa educación que todo niño va a establecer el mañana es aquello que tú le das en casa, con la forma como hablas, con la forma como te comportas en casa. Por eso es importante que tú hoy más que nunca determines en tu mente y decir: Dios, ayúdame. Yo no puedo solo. Necesito de tu presencia. Necesito de la unción liberadora, Señor, de tu santo nombre. Solo cuando tú entres al secreto de Dios en oración, Él te dirá: no es con fuerza, es con mi Espíritu Santo. Cada decisión que tomes en la vida va a determinar un destino. Cada decisión. Porque no solo se trata de ti, se trata de los que están contigo también. El ser un verdadero cristiano activa una gran gracia de Dios sobre nosotros y por causa de nosotros sobre nuestros hijos. Si hay alguien que aquí tiene la mente de creer que simplemente vale y sirve venir y escuchar el mensaje de un domingo y no ponerlo en práctica en la calle, en la casa, entonces está perdiendo su tiempo. Porque la mejor ganancia es aquella que se te entrega a ti para que tú lo uses día a día en tu vida y puedas llegar a casa y modelar como siendo que es el primer inicio de tu vida, de saber que ahora conociste la verdad y esa verdad te ha comenzado a ser libre. Porque eso es el poder de la autoridad de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si esa palabra resplandece en tu mente y en tu corazón, el diablo nunca más te puede usar como te ha venido usando ayer para ser instrumento de ira, de contienda, de pleito, de enemistad, de murmuración, de pecado, de lujuria, borrachera. Amén. Pero si tú eres un hombre que lleva esta palabra a vivirlo, puedes pasar por momentos de batallas tan grandes en tu interior, pero si sabes llevarlo al terreno donde está el vencedor, te hará vencedor también a ti. Aleluya. Vivir la vida de sabio, pero de necios malgastarlo. Cuán importante es la educación y saber dar buena educación a nuestros hijos. Amén. Estas fortalezas vienen por cultura, por educación, por ambiente, por abuso, por religión. ¿Cuánto daño nos ha hecho la religión, iglesia? Yo he venido hablando esto en los temas pasados. Simplemente voy a repasarlo, porque quiero que nosotros podamos entender cuánto daño se nos ha hecho en nuestra vida y cuánto todavía necesitamos reconocer, identificar esas fortalezas en nuestra vida que están dañando nuestro hogar, están dañando nuestro matrimonio, está dañando nuestro trabajo, está dañando nuestra relación con los demás. ¿Sabes por qué? Porque todavía está influenciando nuestra vida, todavía Satanás está usando nuestra vida para hacer lo malo para con el prójimo, y hasta que nosotros no lo identifiquemos no vamos a poder ser libres. Por eso es importante que tú entiendas que cuando estas fortalezas comienzan a manifestarse, van a comenzar a entrar primero por un hombre. Es un hombre el que comienza, es a través de un hombre el que trae el modelo, el diseño, pero ese hombre va a ir desatándose a través de su vida equivocada, distorsionada, disfuncional, una cultura
que nuestras generaciones se exponen a creer que eso es normal, que eso es así y que no pasa nada y que Dios demora mucho. Por eso que el temor de Dios ya no hay en los hijos, porque los padres han hecho entender a los hijos que Dios demora mucho y que todavía hay tiempo para pecar y hay tiempo para vivir fuera de Dios, sabiendo que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que en la hora nadie sabe, pero así será la venida de Cristo, para como hombres y mujeres, como las 5 vírgenes prudentes que estén velando y orando, son los únicos los que se irán con Él. Pero si nosotros no comprendemos, amados hermanos, si nosotros no entendemos que esa cultura la vamos a determinar nosotros con la forma de vida en nuestra casa, no importa lo que el mundo haga. Jesús dijo una palabra muy grande: viene el príncipe de este mundo, la cual no tiene nada contra mí. Con esa palabra Él nos hizo entender que verdaderamente Jesús nunca se dejó llevar de la tradición, de la religiosidad. Hubo momentos dentro de su ministerio donde Jesús caminaba con sus apóstoles y sus siervos entraron, los apóstoles entraron a recoger espiga en el día sábado. Y los fariseos se arañaban. ¿Por qué? Porque si este es el día sábado, día de descanso, ¿cómo pueden comer eso? Y le dijo, ¿cómo David y sus hombres entraron al templo y comieron de la comida santa? ¿Por qué ellos no lo pueden hacer? ¿O qué hombre que si su mula cae en un pozo no lo saca en el día de reposo? ¿Cuánto más el Señor de reposo no podrá hacer lo que Él quiere? Cuando muchas veces la religión ha dañado tu vida y te ha hecho creer que eso es lo que Dios quiere para ti, creyéndote que simplemente necesitas estar sentado, coger una Biblia y escuchar un bonito sermón, pero si esa palabra no forja en ti un cambio, entonces eres un religioso. Porque los que son de Cristo y son del reino de Dios son gente que escucha la palabra y lo pone por obra. Por eso la palabra dice que Dios no busca oidores, sino busca hacedores. ¿Cuántos hacedores hay en este lugar? Pero si nosotros no entendemos esa verdad, si nosotros no comprendemos que esas fortalezas van a ir extendiéndose por todo nuestro ser, de tal forma que no solamente se vuelve en una cultura, sino que también va a comenzar a establecerse sobre una nación. Por eso que hoy vemos el pecado tan libre hoy en día. Si tú preguntaras a un joven o a una señorita el por qué hoy en día camina con una minifalda, Dios mío, que ya no deja nada a la imaginación, tú puedes darte cuenta automáticamente que la familia no tiene valores, no tiene principios, no tiene moral. Y eso fue la razón que lo ha hecho creer a esa juventud de que es normal. No necesitas vivir con alguien para saber cómo es, solo necesitas verlo y sabrás cómo son ellos. ¿Y sabes por qué? Cultura. Se perdieron los valores, se perdieron los principios, se perdieron de la palabra de Dios. Y eso comenzó a ir en toda una nación. Gente caminando en esos mismos diseños, gente caminando en esos mismos pensamientos, que todos ellos han sido llevados por medio de ¿qué? Fortalezas. ¿Qué necesita el diablo para establecer una fortaleza? ¿Se acuerdan? ¿Qué necesita el diablo para establecer una fortaleza? Un argumento. Mentira, ¿cierto? Un argumento que es una mentira, que te dice: hazlo nomás, no pasa nada. Y fue suficiente. Pero el cristiano tiene dos opciones: la rechaza o la recibe. Un argumento, un pensamiento va a determinar quién es el que va a establecer y gobernar sobre tu vida. Una obediencia para determinar el gobierno de Dios en nuestra vida, o una desobediencia para darle acceso y autoridad a las fuerzas infernales para que gobiernen en nosotros. Y según nosotros, a quien determinemos con nuestra decisión,
vamos a determinar quién es el que reina sobre nosotros. Porque ojo, que cuando hablo de fortaleza, no simplemente hablo fortalezas de cautividad, también hablamos de fortalezas que el Señor nos enseña. Yo soy tu fortaleza, dijo el salmista. Oh Jehová, esperanza mía eres tú. Cada momento de la vida nosotros tenemos que entender estas verdades para poder comprender, hermanos míos, que es un argumento que basta que sea cimentado en tu vida y llega a tu razonamiento y comienza con las especulaciones que vienen diciendo, ¿verdad? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene malo? Un cigarrito no hace nada malo, ¿eh? Una cajetilla mata, pero uno, no. Una botellita no es nada malo. Una miradita, dice que una mirada no es pecado. La segunda sí, dice. ¿Han visto cómo se justifican? Y la tercera ya no quieren quitar la vista ya. Se quedaron magnetizados. ¿Sabe lo que necesita el diablo? Solo que tú le permitas un argumento en tu vida. Argumentos que van a determinar tu condición. Esas especulaciones en tu mente, pero ¿qué tiene de malo? No está el pastor, no está mi hermana líder, no tiene nada malo. Es más, estoy en mi casa solo, no se va a enterar, no estará el pastor ni los líderes, pero hay un Dios vivo que recorre la tierra mirando la vida de los justos y los injustos. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a temer a ese Dios grande y poderoso, iglesia. Que aunque no esté el hombre, pero Él está contigo, dentro de ti, en tu corazón. No necesitas una cámara para saber qué es lo que haces. Él está contigo. Dile a tu hermano que está al lado, Él está contigo. Te está mirando dónde vas y qué haces, dile. ¿Cuántos están entendiendo esta verdad? Cada momento, cada instante que nosotros vamos identificando estas verdades, vamos reconociendo cuán grande es Dios y cuán grande es Él, porque Él quiere traer todas estas fortalezas, sean ¿qué dice la palabra del Señor cuando nosotros comenzamos? Y nos da a conocer que dice el verso 5: y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Wow. Aquí empiezo a compartirte lo que hemos venido hablando de lo que es cuando el hombre fuerte muchas veces gobierna sobre la vida del hombre. ¿Quién es este hombre fuerte? Un espíritu demoníaco que viene influencia sobre la vida del ser humano y lo lleva a hacer las atrocidades más grandes de la vida, de tal forma que dice, pero yo no quería hacer eso, pero vino Hall y me tomó. ¡Ja! La ira, el enojo, la contienda, el pleito, la lujuria. Espíritus que han venido a entrar en la vida de los hombres, haciendo de ellos un instrumento para manifestar el pecado. ¿Por medio de qué? De las fortalezas. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 2:20: ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. El Señor Jesús nos lavó, nos limpió. Pero cuando nosotros no determinamos cambiar un estilo de vida vicioso que era antes de conocer a Jesús y comenzamos a vivir una vida de obediencia, hermano, lo que estamos dejando es que a través del sistema de este mundo nos vuelva a enlazar, nos vuelva a subyugar y nos vuelva a ser su propiedad privada. ¿Y todo por qué? Porque no queremos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Pero di conmigo, desde este día ya no viviré como he vivido hasta hoy, porque amaré a los que me ultrajan, amaré a los que me maldicen, porque soy una hija de Dios. ¿Sabes cómo se conoce a los hijos de Dios? Porque mientras que otros te aborrecen, tú amas.
Mientras que otros te maldicen, tú bendices. Yo sé conocer a los hijos de Dios en esa circunstancia, porque caminan como el salmón contra la corriente de este mundo. Así son los hijos de Dios, que nunca quieren hacer lo que el diablo dice, solamente lo que el Padre dice. Por eso cuán importante es, amados hermanos, el que nosotros entendamos que tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás, que ellos van a querer influenciar a través de nosotros, y que tú tienes esos enemigos que van a querer cimentar sobre tu vida fortalezas que van a traer sobre ti gobierno, señorío sobre ti. Mucha gente dirá: pero pastor, ¿cómo es eso de que el mundo me va a establecer fortaleza? Sí, en su forma de vivir, su cultura. Cristianos, entre comillas, yéndose a la discoteca, pero no es malo. No tomamos, no fumamos, no salimos con hombres, pero allí están, caminando por el sistema de este mundo. Cristianos, entre comillas, que pueden pasarse 3 horas viendo TV y no pueden aguantar 15 minutos en oración. ¿Saben por qué? Porque se dejan llevar por la corriente de este mundo. Cristianos que no están dispuestos ni siquiera a dejar a su familia por un día para ayunar, porque quieren vivir al lado de sus hijitos de 40 años. ¿Me dejo entender lo que te hablo? Pero nos estamos creyendo y nos estamos comiendo la torta que el diablo nos sirve cada día con esas mentiras, cuando Dios verdaderamente nos llama a vivir en santidad. Jeremías decía: si tan solo te metieras a mi secreto y tú escucharas lo que yo quiero que tú digas a mi pueblo, entonces tú la amonestarías de su maldad y de sus obras. ¿Sabes por qué no hay cambios? Porque muchas veces es más fácil vivir en lo que conocemos, que por tradición nos han enseñado, que vivir por la palabra de Dios. Pero no podremos derribar fortalezas si no identificamos las áreas donde muchas veces tiene más influencias en nosotros que Dios en nosotros. ¿Cuántos quieren libres? ¿Quieres ser libre? Pregunta a tu corazón: ¿quién es el que gobierna sobre ti en tus horas? Pregunta en tu corazón: ¿quién es el que gobierna sobre tu finanza? Pregunta en tu corazón: ¿quién es el que toma control de tus sentimientos? Si encuentras al odio, a la avaricia, a la novela, a tus hijos, esos son los que gobiernan tu vida. Entonces no estás cumpliendo lo que la palabra de Dios dice: amarás a Jehová con toda tu mente, con todo tu mente, no con el 50%, no con el 75%, sino con el 100%, con todo tu mente, con todo tu corazón y con todas tus. Entonces seréis llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cada momento, hermanos míos, cuando hablamos de estas verdades y lo que el apóstol Pablo nos está dando a conocer, cuando dice la palabra: y ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque el mundo contamina y mucha gente no sabe discernir eso, no sabe discernir. Y como no sabe discernir, se ensucia de la inmundicia de este mundo. Ay, la comadrita, ay, mira, que sabe que mira el fulano de tal, mira que hace esto, el otro. Yo siempre sé decir esta palabra: ¿por qué dejas que te tire la otra gente la basura a tu oído? ¿Acaso tú eres tacho de basura? Pero hay gente que les gusta, hermanos. Les gusta. Ay, sí, ¿y qué más? Cuéntame. 3 horas chismoseando. ¿Y qué más? Ay, no te creo. Así es. Y eso es pecado. Pecado, iglesia. Yo escuché decir a un hombre, llamar a su mujer, Vista Alegre, le decía. Era el nombre de una empresa de turismo. Y un día le pregunté, le dije: ¿por qué le hice esto? Porque este anda parando. Lo mando a comprar al mercado, 3 horas se demora. ¿Y por qué tanto? Porque se encuentra con el compadre, con el amigo, con el primo. Chismosea. Y llega después de 3 horas a traerme el kilo de papa.
¿Y sabe lo que pasa con eso? Es que si nosotros no comenzamos a entender estas verdades, a librarnos de la contaminación de este mundo y a reconocer que por medio del conocimiento del Señor nosotros comenzamos a limpiarnos de esa inmundicia que el mundo nos imparte, y nos imparte de una forma que ustedes de repente no consideren tan valiosa, pero para mí, que entiendo y conozco estas cosas, sé que la impartición es tan fuerte muchas veces, que hay tan dichos tan ciertos en nuestro mundo, que aunque muchos de ustedes se rían porque lo practican, pero es tan cierto porque no lo han identificado y ser librados de ello. El dicho dice, uno de ellos dice así: acuéstate con niños y amanecerás mojado. Anda con lobos. No, ¿cómo que lobos será? Y te enseñarán a aullar. ¿Sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. La impartición que hay cuando esa frase que ellos dicen, anda con lobos y te enseñarán a aullar, hay la impartición de la murmuración. Se imparte por palabra. Oye, mira que sí, el hermanito tal, hermano, el otro tal. Yo le estoy impartiendo espíritu, neuma. Le estoy enseñando que también se vuelve un murmurador. Y cuando dice, acuéstate con niños y amanecerás mojado, la influencia que hay, contaminación, las malas influencias, no solo palabras, conductas, borrachera, pleitos, enemistades, y algunos ni cuenta se dan. Ay, mira, me encontré con la comadre y me contó unas cosas, me puso al día. Hermanos, nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice, esta gente que muchas veces no entiende, enredando otra vez en ellas, son vencidos, son derrotados, son cautivos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo bueno que el Señor estaba haciendo en ellos, lo tiran por abajo y ellos priman en sus conceptos, de tal forma que ya no tienen temor, ya no, es más, ni tienen siquiera redargüimiento en su corazón, porque tanto le han llenado en su mente de la forma como ellos tienen que ser, porque le dijeron, ¿y por qué tonta eres? ¿Por qué te dejas gritar? ¿Por qué no le gritas tú? Agarra la sartenzazo, contéstale. ¿Y dónde está la palabra del Señor que dice, mujeres, someteos a vuestros maridos en el Señor? ¿Dónde está esa palabra? Y que la palabra dice, oh maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Dónde está esa palabra? Pero como la palabra de la comadre que dice, hoy un clavo saca otro clavo, hazlo tú también. Prima primero sobre ellos que antes que la palabra, y comienzan a vivir conforme al consejo de la comadre antes que la palabra. Va estableciéndose en su mente una fortaleza, pensamientos, conceptos, ideas, al último, acciones. Si nosotros no estamos determinados a cambiar de verdad, a poner a la palabra de Dios sobre todas las cosas, el hombre no puede cambiar. No puede cambiar. Y si tú tienes un año o algo más dentro de este ministerio aprendiendo estas verdades y no ha habido un cambio en tu vida, es porque entonces estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad para gobernar, para liberarme. Por eso dice la escritura, el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, y la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, entra, penetra y separa el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe lo que dice Dios cuando tú lees ese pasaje? Te dice, yo quiero hacerte un hombre espiritual. Yo quiero ser un hombre que identifique hasta dónde fluye tu alma y hasta dónde fluye tu espíritu. Por eso mi palabra entra para romper, para separar. Rompe y discierne aún los pensamientos del corazón, para que tú tengas la capacidad de decir, no lo digas aunque tengas derecho, no lo digas, cállate. Porque la mujer sabia se calla, pero la necia
con su mano la destruye. Por eso el Señor nos quiere traer libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor quiere liberar nuestras vidas? Y por medio de nuestras vidas, nuestras familias. Por eso aquí hay una verdad muy grande. Aquí hay un poder extraordinario que Jesús nos quiere traer a nuestras vidas. Que Cristo, por eso dice la palabra, vino a este mundo. Cuando miramos Lucas capítulo 11, versos 20, 23, dice la palabra así: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera demonio, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando un hombre fue armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tienes dos opciones, iglesia: te metes con Dios o te vuelves su enemigo de Dios. Amén. Acá no hay término medio. Acá no hay gris. Eres blanco o negro. No te puedes quedar al medio, neutro, gris. No. No existe. ¿Eres conmigo, dice Jesús, o eres contra mí? Porque el que no junta, desparrama. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con el ministerio que Dios te ha dado? ¿Estás juntando? ¿Estás construyendo? ¿Estás edificando? ¿O lo estás tirando a un costado? Tú decides. Si por el dedo de Dios hecho fuera demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Si Dios te ha comenzado a usar con poder y autoridad, entonces quiere decirte que el reino de Dios está contigo y quiere traer liberación a tu vida y a tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tiempo de ser luz en medio de un mundo de oscuridad. Es tiempo de caminar en justicia ante un mundo perdido. ¿Habrá alguien en este lugar? Uno nada más. ¿Habrá alguien en este lugar que camine como luz en un mundo de oscuridad y como justo en un mundo de perdición? ¿Habrá alguien en este lugar? No oigo. Sí, ay, bendito sea Dios. Pensé que me había equivocado de iglesia. Pero la Biblia nos habla de esta verdad, iglesia. Nos habla de cada momento que nosotros podamos entender quién es este hombre armado. ¿Quién es este hombre armado que guarda su palacio? Dice la palabra, y que en paz está lo que posee. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Espíritu demoníaco. Espíritus que están dentro de ti con conceptos, ideas, pensamientos que son tan fuertes, hermanos míos, tan fuertes, que escucho decir a mujeres decir esta palabra: no puedo, es que me he lastimado tanto, me dijo esto, yo no puedo perdonarlo. No, que se muera ese desgraciado. Con amargura y con lágrimas declaran esas palabras. No pueden perdonar, no pueden amar. ¿Por qué? Porque en su mente tienen fortalezas, espíritus, hombres fuertes, la tienen cautivo, lo tienen atado. Por eso que cuando ven a las personas que los daña, se ponen fuertes ellos. Si por ellos se lo cuadran al hombre, a la mujer, quien esté por el lado. ¿Qué se ha creído ese? Apenas le escuchan hablar, se le para el pelo. ¡Pum! ¿Sabes por qué? Porque ahí está, el de adentro les está diciendo: no te quedes, te levanta la voz, levántale más fuerte, te extiende la mano, mándale un puñete. Ahí está trabajando el hombre fuerte, adentro. Y ni cuenta se dan cómo trabaja. Y su orgullo se presta. Su orgullo le dice: no te quedes, tu mamá no te dijo nada, mire este gracioso te está diciendo algo. Sí, dice: no me voy a dejar. Seré mansa, pero no menso, dicen algunos. Y se olvidaron que hay un Dios justo que juzga a los vivos y a los muertos. Aunque Él tarda, pero llega. Pero a veces, ¿qué pasa?
ese hombre fuerte está gobernando sobre la mente. Que apenas una cosa le dicen, ¡plum!, explotan ellos. Después está que se lamentan por haber dicho tantas cosas malas. Después está que lloran por haber hecho tantas cosas malas, aunque saben por dentro de ellos que no quisieron hacerlo. Y es cierto, no quisieron ellos hacerlo. Fue el que está dentro de ellos que los llevó a hacerlos. ¿Y saben por qué? Porque están cautivos, están endemoniados, porque nunca se quieren acercar a la luz. Por eso no pueden aguantar ni 15 minutos de rodillas. Por eso no pueden aguantar ni siquiera una administración. Porque el de adentro le dice, no vayas, quédate viendo la TV, quédate con los hijos, quédate con el marido, quédate con el negocio, quédate allí. ¿Qué estás perdiendo tu tiempo allí? El pastor Teófilo todo lo ve sacar demonios. ¿Sabes? Si así lo quiere el Señor, ¿qué puedo hacer yo? Si yo no soy el que hace las cosas. Es Dios quien te dice, hijo mío, yo te amo, pero te quiero limpio y santo. Te quiero siendo un pueblo glorioso. Quiero que seas tú mi imagen en la tierra. Quiero que tú seas mi embajador en este mundo para que tú me representes. Pero yo te quiero santo, te quiero limpio. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén, iglesia? Cada momento cuando tú comiences a identificar a este hombre fuerte, que muchas veces te ha hecho creer que tú no puedes cambiar, que nada tiene solución, que tu marido va a morir así, repréndelo, hermano mío, repréndelo. Y di lo que el apóstol Pablo dijo: llevo cautivo todo pensamiento, todo argumento, todo razonamiento a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando te salte los celos, cuando te salte la ira, cuando te salte la envidia, cuando te salte los pensamientos que van contra la palabra, di: yo te someto, alma mía. El salmista sabía decir esta palabra y él entendía mucho de lo que pasa en la vida de un hombre que quiere agradarle a Dios. Porque la Biblia dice: el que quiera vivir piadosamente va a tener muchas dificultades. Porque el diablo sabe quién es el que camina en justicia. El diablo sabe quién es el que camina en santidad. Y sabes, ahí es donde se enfoca él para derribarlo. Es ahí donde le pone trabas. Es ahí donde le pone obstáculos. Porque a los tibios eso ni caso lo tiene, porque lo tiene en la mano. Pero uno que quiere vivir en justicia, uno que quiere vivir en santidad, le pone tantos obstáculos para santificarse, tantos obstáculos para buscar a Dios, tantos obstáculos para ser un hombre de bien. Y cuando nosotros muchas veces nos discernimos eso, hermanos míos, nos rendimos a sus brazos. Porque Él siempre va a soltarte una palabra. Pero si tú eres el hombre o la mujer que somete tu mente a la obediencia a la palabra de Dios y le dice como el salmista: alma mía, no me impidas alabar a Jehová, porque Él es quien perdona todos tus pecados y el que saca del hoyo tu vida. El hombre que ha entendido eso es alguien que dice cada día en medio de las circunstancias: no, ni mi comadre, ni mi compadre, ni mis tíos, ni mis hijos, nada. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Ese es el pueblo que sabe alabar al Señor. Ese es el pueblo que va camino a salvación. Esa es la iglesia que ha aprendido a adorarle al Señor. Ese se llama adoradores en espíritu y en verdad, iglesia. Ellos son adoradores en espíritu y en verdad. Por eso Jesús dice: para aquellos que quieren ser verdaderamente discípulos, si no dejas padre, madre, hijos, tierra, animales, y aún te niegas a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. Dile que está a tu lado: ese llamado es para valientes. Ahora tú voltea y míralo y dile: ¿serás tú valiente? Ahora voltea y di: yo soy valiente, porque el poderoso Israel está en mí. De ti determina. Timoteo dice, 1:9 dice, 2 Timoteo: porque yo no os di espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Dios te dio su poder. Efesios dice: y la supereminente grandeza de su poder, que levantó a Cristo entre los muertos, está en vosotros. Dios está contigo.
su supereminente grandeza de su poder que levantó a Cristo entre los muertos está dentro de ti, iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos habla en Corintios, nos dice, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú identificas a este hombre fuerte y tú lo rindes en obediencia a la palabra de Dios, ¿sabes lo que dice el diablo? Oh, yo no puedo habitar en esa casa que llama tu cuerpo. Yo no puedo quedarme con él porque él tiene otro señor. Yo estoy desempleado acá adentro. No, ya no necesitan de mí. Tiene que salir. Se tiene que ir. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega el más fuerte, el otro más fuerte que el hombre fuerte, le va a quitar sus armaduras, argumentos, ideas, y le va a quitar todo el botín que te robó. Y una vez que haga eso, iglesia, entonces tú vas a ser un hombre fructífero. Vas a comenzar a fluir en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios. Por eso es que mientras que tú no hagas eso, mientras que Dios no gobierne sobre tu vida, tú no podrás perdonar, no podrás amar, no podrás decir esa palabra tan hermosa que dice y que tiene poder diciendo, perdóname. ¿Sabes quiénes son las personas que no pueden decir esa palabra? Y algunos usan diciéndose esta palabra, discúlpame. Esa palabra no sirve. La palabra de Dios y los hijos de Dios es perdóname. Perdóname. Cuando la otra persona te escucha, se cumple lo que la Escritura dice, y aguas de fuego lo cubrirán. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser santificados por Dios, recibiendo tu perdón genuino. Cada momento, cada instante, cuando tú pones en práctica estas verdades, iglesia, tú vas desbaratando, vas anulando, vas quitándole todo derecho ilegal que el diablo ha tenido sobre tu vida. Por eso, ¿cómo es que muchas veces nosotros vamos a lograr a deshacer todas estas fortalezas? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser libres de estas fortalezas? Primero, reconociendo pensamientos que van a fluir, a manar, a manifestarse a tu mente, pensamientos que son contrarias a la Escritura y que va a determinar qué haces tú con eso. Cada momento de tu vida, al lugar donde te encuentres, si hacer lo justo o lo injusto. Basta que tú le des cabida a cualquier acción incorrecta, contraria a la palabra de Dios. Tú activas esa palabra en tu mente, trayéndolo a aprobación y activación. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tú identificas para poder ser libre de estas fortalezas? Arrepentirte. Pudiste haber cometido errores hasta el día de hoy, pero si desde este día tú le dices, Señor, perdóname. La palabra arrepentimiento significa cambios de pensamiento, cambio de patrón de pensamiento. Si antes te llevaba a ti los sentimientos, si antes te conducía a tu familia la tradición, la religión, hasta aquí nomás. Chao. Digo conmigo así, chao. Vamos, chao, dile. Si antes te dirigía a tu marido, dile chao. Si antes te gobernaba a tus hijos, dile chao. Si antes te gobernaba la comadre, dile chao. Si antes era tu trabajo que te guiaba, dile chao. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que identificar en tus pensamientos qué es lo que guiaba tu vida y tu matrimonio, tus hijos. Y una vez que lo identifiques, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar y comienza a traer diseños, principios en tu vida. Tienes que comenzar a traer arrepentimiento, reconocimiento y decir, verdaderamente esto era lo que me impedía ser un adorador en espíritu y en verdad. Dejé muchas cosas porque me puse a hacer otras. Y cuando tú lo identificas y comienzas a decir, perdóname, Señor, amé mucho más a mis hijos que a ti. Amé mucho más, Señor, esta vida que a ti.
Los afanes de la vida y las circunstancias me alejaron de ti. Y sabes, el Señor me trae esta palabra a mi corazón. Lo que le pasó a Lot cuando salía de Sodoma. Cuando los ángeles sacaban a la familia de Lot, su mujer era tanto lo que perdía ella en su corazón, dejar ese mundo lleno de perdición. De repente la amistad de los amigos, la familia, cuando la palabra y la orden de Dios era: salgan y no miren atrás. Es la misma palabra que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, y dice: el que tome el arado no mire atrás, porque no agradará a mi alma, dice el Señor. Significa que los que somos conscientes de saber que estamos para servirle a Dios, no tenemos tiempo para enredarnos con las cosas de este mundo que nos aparte de amar a Dios. Y es lo que el Señor nos enseña. Mientras que estemos en este mundo, vamos a conducir en medio de ellos. Nos vamos a mover en medio de ellos. Pero no debemos dejar que el mundo gobierne sobre nosotros. Nosotros tenemos que gobernar en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Dios dice: yo te he puesto por cabeza y no por cola. Cuando tú entiendas esta palabra, tú te vas a sacudir como la gallina se sacude el polvo, así. Te vas a sacudir. ¿Y sabes cuándo ese día será? Cuando yo te vea verdaderamente en tu conducta, en tu palabra, un diseño donde muestre quién es el que gobierna sobre tu vida, quién es el que te quita el sueño, quién es el que te roba el corazón. No son tus palabras lo que me van a enseñar y decidir qué es lo que tú decidiste. Serán tus hechos lo que me demuestren quién es el Señor de tu vida. Amén. Por eso qué importante es que nosotros nos arrepintamos de eso. El arrepentimiento es algo que nos da la oportunidad de volver a empezar. Me pude equivocar hasta ayer, hasta hoy, pero yo le digo: Señor, no quiero más eso. Ayúdame. Quítame de mí la amargura. Quítame de mí el resentimiento. Quítame de mí el enojo. Quítame de mí la ira. Quítame de mí la avaricia. Quítame de mí los celos. Quítame de mí la envidia. Quítame de mí la brujería. ¿Y sabe qué hace Dios cuando ve a un hombre arrepentido? Dios lo sana, lo libera por el inmenso poder de su amor. Pero empieza primero con el arrepentimiento. ¿Cómo le demuestro a Dios que estoy arrepentido? No se equivoque, no es llorando. A Dios no lo mueve nadie con su lágrima. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Si antes yo era ligero para decir palabras de maldición, me voy a esforzar a no más decirlo. Eso se llama arrepentimiento. Si antes eras ligero para maldecir, ahora ya no, te callas. Si antes eras primero para hacer contienda, ahora ya te sujetas orando a Dios: Señor, ayúdame, ayúdame. No lo quiero hacer, te das la vuelta y te vas en son de paz. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no solamente es decir: perdóname, Señor, después que lo dejó el ojo morado, lo tiró al suelo, le aventó la olla por la cabeza. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento es antes de venir todas las cosas que se manifiesten: Señor, ayúdame, no quiero hacerlo. Y Señor, y da la vuelta y se va. Prefiere salirse a que estar discutiendo, peleando, haciendo cosas que verdaderamente hacen que Cristo sea el que pague el plato roto. Cuando tú entiendes esta palabra de lo que significa arrepentimiento, hermano mío, vamos a dejar la fuerza del poder de Dios obrar a favor tuyo. Porque el arrepentimiento abre eso, abre apertura a eso, apertura el favor de Dios
en tu vida. Porque Dios sabe, escucha lo que te voy a decir. Dios sabe que tú no puedes. Pero como te esfuerzas en tu mente y tu corazón a no querer hacerlo, Él viene con poder y autoridad para someter todo tu ser a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Si tú eres ese hombre que pone esta palabra en práctica, vas a saber quién es Cristo en tu vida. ¿Cómo empieza? Con arrepentimiento. ¿Qué más tienes que hacer para derribar esas fortalezas? Cuídense de entretener a los malos pensamientos. Nunca le abran la apertura a ellos. No abran apertura a esos malos pensamientos, hermanos. No le abran la puerta. ¿Qué tienen que hacer ahora? Después que se han arrepentido y ha comenzado Dios a obrar en su vida, el poderoso, el más grande que el hombre fuerte ha venido, ha liberado sus vidas. Ahora, ¿qué necesitan? Dile a tu hermano que está: necesitas disciplina y necesitas autocontrol. ¿Qué significa eso, iglesia? ¿Qué significa cuando te digo que necesitas una vida disciplinada? El más grande error de los cristianos es que cuántas veces se le ha pasado liberación y ellos vuelven a sus casas y comienzan a vivir igualito como vivían ayer. Por eso la palabra en Filipenses dice: guardaos con temor y con temblor vuestra salvación. La palabra salvación es la palabra soterión. La palabra soterión en el griego significa liberación. En otras palabras, traduzco y digo esto: guardaos, dice guardaos, y ¿qué más dice Filipenses? Guardaos con temor y con vuestra liberación. ¿Qué significa? Que cada vez que Dios va ministrando tu corazón y tu mente con su presencia, tú tienes cada momento que entender que necesitas mantener una vida disciplinada. Necesitas, así como tienes la disciplina de que tú tienes que tomar desayuno a las 7 de la mañana, así tú tienes que poner disciplina en tu ayuno espiritual, tu oración constante sin cesar. Tienes que tener una disciplina en la palabra de Dios. Así como cuando tienes el horario de tu almuerzo. Yo como a la 1, no 1:30 ni 2, a la 1. Así tiene que ser tu comida espiritual. Tengo que ayunar una vez al mes para sujetar esta carnecita. Tienes que poner una disciplina. Y cuánto más un autocontrol. Si eras de esa gente que es impulsiva, que esa gente que es imperante, sujeta ahí, sujeta la jeta. ¿Me dejo entender? Tienes que sujetarte. Decirle: Señor, ayúdame. No quiero decirle algo porque si yo le digo algo, le mando un misil Scud y me lo vuelo a este. Ve que muchas veces gente dice: ay, no me conocen a mí, pero que me escuchen van a ver. La tigresa del oriente va a salir. ¿No se dan cuenta que muchas veces decimos eso? Me faltaba poquito y si le digo su vida, dice, ¿no? Poquito y me va a escuchar. Pero es allí donde el Señor nos dice: disciplina y autocontrol. ¿Para qué? Para estar atentos cuando muchas veces nuestra naturaleza quiere manifestarse. Decirle: Señor, si tú eres un hombre, una mujer de oración, eres una mujer de palabra, tú vas a comprender que verdaderamente Dios está queriendo obrar de una manera sobrenatural en tu vida. Pero tienes que entender que si tú no rindes tu vida natural a lo sobrenatural, por eso Dios a través de Hebreos 4:12 nos dice que la palabra aparte, ojo, separa el alma del espíritu, para que tú tengas discernimiento cuándo es que tu humanidad va a operar y cuándo el espíritu está operando. ¿Para qué? Para que tú puedas pedir ayuda propicia en el momento donde creas que tú ya no puedes. Entonces Dios desciende para hacerte un victorioso, iglesia. Solo eso pasa cuando tú eres un hombre que aprenda a depender en Él. Por eso la autodisciplina tiene que ver mucho con ¿qué? Con entender tu naturaleza, con aprender a someterla. Y el apóstol Pablo dice, trayendo, dice, a todo pensamiento a la obediencia de Dios.
¿Cuántas veces ustedes se han quedado con las ganas de querer decir algo y no lo dijeron porque sabían que si lo decían lo malograban todo? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos pasaron por esa etapa? Que las ganas no les faltaba para decir lo que tenían que decir. ¿Verdad que sí, cierto? Pero ¿qué les hizo que no dijeran eso? El Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes se volvieron personas con una vida disciplinada, orando todos los días, leyendo la palabra todos los días. Y muchas veces lo que detuvo eso fue una palabra o bien fue una voz del Espíritu Santo diciendo: no lo hagas, quédate quieto. ¿Cierto? Y es ahí donde muchas veces necesitamos la intervención divina de parte de Dios, que Él comience a tomar control de nosotros. Y por eso Jesús se asegura en que cada hombre que ha venido a los pies de Él tenga al Espíritu Santo dentro de él, tenga dentro de la nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que el hombre interior crezca y viva con nosotros y nos ayude a vivir y a entender esa dimensión de lo sobrenatural. Pero el peligro es cuando no está el Espíritu Santo dentro de uno, es tan libre la carne para hacer lo que quiere. Porque el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu. Por eso que los que viven en la carne no pueden agradarle al Señor. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Pero con tu carne no lo vas a lograr. Puedes entregarle a Dios todo lo que tú quieras, tu casa, tu diezmo, todo. Pero no lo vas a poder agradar a Dios como para sentir algo gozoso dentro. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú lo adores en espíritu. Dile al que está a tu lado: levántate tú que duermes, dile, y te alumbrará Cristo. Levántate. Ponle la mano y libéramelo que está ahí. La próxima le voy a dar autoridad para que le vean a él cabeceando y ¡pua! Póngale la mano ahí, sacúdamelo ahí. Declare la unción de Dios. Yo le doy autoridad en el nombre de Jesús. Rompan todo. Y si le falta algo, ahí manda un escuadrón ahí para que les ayude. Por eso que es importante, iglesia, que tú entiendas esta verdad. ¿Sabes por qué mucha gente está como está? Porque no entiende nada de esto. No discierne nada. Están caminando con el diablo así. Así se van con el diablo. Y a mí me da un celo santo, Dios amado. Me gana de freírlos ahí. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no tienen una vida disciplinada. Ustedes pensarán que a mí me gusta ayunar, ¿no? No me gusta, pero sé que tengo que hacerlo. Yo les he enseñado mucho de ustedes, sobre todo a los vasos proféticos. Yo sé cuando ya mi vida tiene que entrar a disciplina en ayuno. Y me lo aplico solo. Porque un verdadero hijo de Dios sabe dónde fluye su poder y su autoridad. Un verdadero hijo suyo de Dios sabe dónde está todo el poder de Dios a favor suyo. No necesita que le manden una solicitud de un mes adelantado para decir: oye, ayuna. No. Porque los que somos el Espíritu sabemos que nuestro enemigo no es carnal, sino es espiritual. Y con nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. ¿De dónde? De las regiones celestes. Hermano, cuando vienen los problemas, tú no tienes que pelear con tu mujer. Tú tienes que meterte a ayunar. Cuando vienen problemas con tu casa, tus hijos, tú no tienes que estar peleando con ellos. Somete los ayunos. Y con una palabra de Dios en el ayuno, díselos. Díselos. Porque lo que hagas con tu fuerza te van a herir. Te van a herir. Aprende eso, dile que está a tu lado. Qué importante es, amados míos, aprender a someter todo pensamiento cautivo al señorío de Cristo. Por eso Corintios nos hace esa palabra hermosa a conocer y decir que verdaderamente es importante. ¿Cuántos de vosotros cada día, cuando asaltan esos pensamientos en su mente, lo lleva y lo somete a la autoridad de Cristo? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Con sinceridad. Porque acá los mentirosos me van al infierno.
No te puedo mentir. No hacen, ¿ves? Quiere decir que yo nomás soy el que peleo entonces. A mí nomás me ataca el diablo. Estoy preguntando, nadie me levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes luchan con su pensamiento? Pensamiento, idea, argumento, artimaña, estrategia. ¿Y qué hacemos muchas veces? Echó fuera. A veces ustedes dirán, el pastor está loco. Mi esposa muchas veces se goza a veces en mí, a pesar que está ahí nuestra mini sala de 800 metros cuadrados con mi cuarto de 500 metros. A veces estoy sentado en mi escritorio y yo estoy, así me hago yo, unas batallotas. A veces tengo que despulgarme así. Saco. Mi esposa dirá, pues, ¿qué le pasará? No, ella sabe que yo ando guerreando con muchas cosas. Porque yo soy tan frágil como tú. La única diferencia es que aprendí a reconocer a mis enemigos y aprendí a usar las armas que Dios me ha dado. Por eso le paro macho yo al diablo, le resisto allí. Porque si no, imagínate qué sería de mí. No tuvieran un pastor, tuvieran a Joel ahí delante. Pero Dios no usa a esos hombres, vamos. Dios busca hombres simples, con temor del Señor. Por eso, fortalezas que vienen a manifestarse en nuestra vida con pensamiento, argumentos, ideas, que muchas veces determinamos nosotros, queremos que entren a nuestra vida y gobiernen dentro de ella nuestra vida, o lo echamos fuera y lo sometemos los pensamientos a la obediencia de Jesús. ¿Sabes quién es un hombre gozoso, alegre? Es un hombre que ha aprendido a pelear de esa forma. Que cada argumento, artimaña, estrategia que el diablo le ha lanzado, saetas en la mente, los ha sometido todo a la obediencia de Cristo. Cada vez llegaban pensamientos de odio, rencor, los sometía. Lloraba allí, Señor, no voy a dejar que el rencor entre en mi corazón. Yo lo echo fuera de mí. Muchas veces tuve que hacer eso, muchas veces. Pero aprendí de las experiencias y entendí por qué fui llamado. Y más me acordé de mi pastor que me decía, tú tienes que hacer, Teófilo, como la piel del elefante. Me dijo, pon tu cara así. ¿Por qué, pastor? Porque te van a meter tanto golpe que tú, por más duro que le metas al elefante un golpe, no le haces nada, cosquilla le haces, me dijo. Así tiene que ser tú, me dijo. Nunca olvido esos consejos. Algo que en el Señor nosotros tenemos que aprender a hacer eso. A caminar aprendiendo a guardar sobre todas las cosas tu corazón. Amén. Todos pasamos problemas, pero nosotros decidimos qué queremos que esos problemas hagan con nosotros. Si gobiernen en nosotros, nos volvemos feos, pero si lo echamos fuera, nos vamos a volver bonitos. Amén. Por eso qué importante es, iglesia, que cada momento nosotros identifiquemos estas verdades. Identifiquemos cómo es que Dios muchas veces va a llevar tu vida a una liberación de fortalezas. Aprende a reconocerla, identificarla y aprende a acercarte a Dios con sinceridad y con humildad. A decirle, Señor, ayúdame, no puedo más. No quiero vivir más así. Yo no quiero ser la tigresa del oriente en mi hogar. Yo quiero ser, como dice tu palabra, una mujer sabia, una mujer temerosa que agrade al Señor y por medio del Señor a su marido. Pero esas mujeres solo son las que se rinden a Él con humildad, dejando argumentos, artimañas a un lado. Porque la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los humildes y con los contritos de corazón. Dios no te quiere que tú vivas como estás hasta hoy. Si hasta aquí has vivido así, iglesia, entiendo por qué no había esta palabra para ti. Pero hoy el Señor en su gran, su amor nos da una palabra tan poderosa como derribando fortalezas. Nosotros ya no podemos seguir siendo esclavos del diablo, ni mucho menos de sus demonios. Nosotros tenemos que acercarnos a Cristo, al poderoso de Israel, y a rendirnos a Él y someter cada día de nuestra vida, donde vayamos, estemos, todo pensamiento. ¿Sabes para qué? Para caminar como dice la palabra del Señor, para ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.
Aleluya. Gracias te damos, Señor. Yo sé que estas palabras van a marcar tu corazón. Yo sé que ya tienes el recurso, las armas para bloquear. Ya tienes equipamiento para contrarrestar las estrategias del diablo. Amén. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Chaparlo de pescuezo a tu marido? No. ¿Agarrar el pescuezo a tu mujer? No. ¿Meterle un coscorrón a tu hijo? No. ¿Qué tienes que hacer? Meterte tú a la presencia de Dios, someter pensamientos, vaciar el corazón y pedir que Dios venga a fluir sobre ti para mostrar su naturaleza. Amén. Si tú eres ese hombre, esa mujer, irás de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén, iglesia. Así que equipados y armados, ustedes se han vuelto más peligrosas que nunca. Que tiemble el infierno, porque nadie los va a detener. Amén. Bien, iglesia, con estas verdades yo termino esta serie de estos temas. Sé que tengo mucho que hablar, de verdad le digo. Este tema tiene mucha apertura que muchas veces nos vamos a tener que, creo que, abrir un curso especial para esto. Pero Dios tiene cosas nuevas para nosotros. ¿Estamos? Dios tiene cosas muy nuevas y que cada momento nosotros tenemos que reconocerlo. Por eso yo pido en el amor de Dios que ninguno de ustedes tome en poco esta palabra. Porque esta palabra yo la recibí en los 21 días de ayuno. Y Dios me la ha venido confirmando cada día conforme yo iba compartiéndoles a ustedes. Y sé por qué muchas veces el diablo me ha venido a atacar y por qué lo hacía. Porque quería que yo no les dé lo que ahora sus oídos están escuchando. Sí, yo me he pasado muchos meses, les digo, en el amor de Dios. Lloraba a Dios. Yo le decía, Señor, mientras que daba vuelta a todo este local, porque así me gusta ayunar, dando vueltas, guerreando, alabando. Yo decía, Señor, haz de este ministerio un ministerio de rompimiento. Yo quiero un ministerio de rompimiento, Padre. Entonces ahí fue donde el Señor me abrió la mente y me hizo ver Corintios. Yo le decía, Señor, enséñame a entender las estrategias del diablo, cómo opera. Y me abrió tanta gama, tanta conocer para comprender cómo es que el diablo muchas veces ha trabajado con nosotros. Y qué es lo que él ha usado a través de los años, que empieza desde la casa, el hogar, con los padres, la madre, la sociedad, la religión, la educación, la cultura. Todos ellos han contribuido a que muchas veces estemos como estamos, haciéndonos creer que esto es nuestro destino, haciéndonos creer que esto es lo que Dios quiere para ti, que pases problemas, pleito, que pases tantas cosas. Pero cuando el Señor me hizo entender que Dios quería cosas más grandes conmigo y con la iglesia, y cómo es un ministerio de rompimiento, es un ministerio que Jesús mismo lo aplicó en esta tierra, por el poder de su palabra, identificando todas las obras que vienen a ser manifestaciones de edificaciones. ¿De edificaciones de qué? De propósitos diabólicos que van a ser casi similares a un propósito terrenal, que muchas veces van a estar establecidos en nuestra vida, obrando y aperturando fuerzas demoníacas muy fuertes. Y cuando me choqué con el pasaje de la Escritura que dijo que para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, pude comprender mucho más dónde estaba el problema nuestro y por qué mucha gente no se ha vuelto fructífera, por qué mucha gente no tiene frutos en su vida, por qué mucha gente es estéril, a pesar que la Biblia dice: a la verdad la hacha está puesta para cortar toda raíz de árbol que no lleva fruto. ¿Y sabes por qué? Porque la vida de ellos está seca, no tiene comunión con Dios, no tiene obediencia a Dios, solo viven en su propio eje, están girando, pero están secos. No tienen oración, no tienen palabra que fluye de los cielos para fluir en su ser, a ser un hombre, una mujer como Cristo, amando, perdonando, predicándole a las vidas, con pasión y con compasión por las almas.
El Señor me hizo entender eso. Me hizo entender por qué mucha gente no tiene enfoque a Cristo, porque no es Cristo el centro de su corazón. Son sus hijos, su trabajo, son su familia, son muchas cosas, pero no es Cristo. Por eso me dijo, háblales de derribando fortalezas, para que ellos se les caiga la venda, usen los recursos que tú le vas a dar, identifiquen las artimañas del diablo, y cada día ustedes mismos comiencen a echarlo fuera, comiencen ustedes a ser liberados por el poder de su palabra. Porque ojo, Dios no solo quiere usarme a mí con poder. Dile que está a tu lado, Dios te quiere usar a ti también. Pero sé obediente a la palabra de Dios, porque el poder de la palabra no está cuando tú lo dices. Escúchame si te lo enseño. El poder de la palabra no está cuando tú lo dices. Hasta los brujos lo usan por si acaso. Sí, pero ¿dónde está el poder de la palabra? El poder de la palabra está en la santidad y la obediencia a ella. No hay poder en la palabra, porque la palabra no es un misticismo. La palabra es la respuesta de una vida consagrada que se manifiesta a través del poder. ¿Me dejo entender? Si no lo vivieras viendo a los papas haciendo milagros, ¿por qué no hacen los papas? Porque ellos nunca ponen en práctica la palabra. Pero yo te digo, pon en práctica la palabra, obedécela, 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 y declara la palabra a cualquiera. ¿Saben que va a venir esa mujer diciéndote? Oye, ¿no serás profeta tú? ¿Cómo sabías mi vida? Yo te digo, vive la palabra, sé obediente a la palabra, más allá de tu razonamiento, más allá de tu lógica. Solo séle obediente a Dios, y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti, con tu familia. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor.